Ok, parece que ya se envió. Entonces, anticipando eso y agradeciendo ya eh, previamente, pues les voy a explicar un poco cómo va a estar construida esta sesión. En primer lugar, voy a explicar la diferencia entre lo que es un delito y lo que es un crimen. Luego procederé a hablarles sobre qué son los crímenes de odio, en qué consiste la tipificación, cuáles son los indicadores para reconocer un crimen de odio según su motivación, algunos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia a través de amparos indirectos, amparos directos, estadísticas, cuántos estados tienen ya una regulación sobre los crímenes de odio en su legislación estatal, cómo lo tienen pues ahí dentro del Código Penal, algún marco internacional. Haré una pausa especial en el feminicidio. Terminaré con alguna propuesta de personal redacción, como algunas consideraciones que se deberían tomar en cuenta y pues ya, por último, las fuentes, ¿no? Ahora sí, pues para esto, si la mayoría son estudiantes de Derecho, pues van a agarrar mejor las ideas, si no, pues estaré hablando un poco sobre una introducción muy general sobre cuestiones de Derecho Penal, sobre legislación también un poquito. Entonces, ahora sí, comenzando sobre la diferencia entre entre un delito y un crimen, ¿no? Ok, los delitos son conductas desplegadas con un resultado material que son tipificadas, que son jurídicas, que son imputables y que son punibles, ¿no? Es la forma general que nosotros conocemos como un delito, ¿no? Nosotras, nosotros, nosotros conocemos como un delito. Ahora, aquí mencioné algunas cuestiones que sí tienen que tomarse en cuenta para entender lo que es un delito. Para empezar, es una conducta, ¿no? La conducta creo que es lo más general que podemos entender, es una actividad o inactividad, en este caso podríamos hablar de delitos de acción o delitos de omisión, que es una actividad voluntaria o una inactividad voluntaria compuesta por un elemento psíquico, es decir, que la persona que la llevó a cabo la quiso llevar a cabo, no dentro de su conciencia tenía la intención de llevar a cabo ese acto y querer llevar a cabo ese acto, o en su caso, no querer llevar a cabo ese acto, ¿no? Que sería una omisión. Y hay un elemento físico, es decir, para que el delito se lleve a cabo, no solamente basta con que la persona quiera llevarlo a cabo, sino que lo lleve a cabo, ¿no? Que se despliegue en la realidad y se lleve a cabo la conducta. En este caso, cuando hablamos de una conducta o una actividad o delitos de acción, no creo que es más fácil entenderlo, ¿no? Como, no sé, cuando alguien comete lesiones contra otra persona, cuando genera daño contra el patrimonio de otra persona, pero en la cuestión de omisión tenemos que tener claro que tiene que haber una obligación de hacer y la persona decidió no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la obligación de si somos servidoras o servidores públicos, de realizar ciertas acciones y no lo hacemos, ¿no? De manera consciente y deliberada, no, decidimos no hacerlo, ¿no? Ahora, también mencioné la tipicidad. Esto quiere decir que esta conducta que llevamos a cabo se adecua de manera exacta con lo que está previsto en la ley, ¿no? Esto no es sinónimo de tipo penal, ahorita les voy a explicar por qué, pero es eso, que esta conducta que yo lleve a cabo esté completamente adecuada con lo que está previsto en la ley. Luego, antijurisdicción es aquello que va contra la ley, ¿no? Que la ley tiene previsto de una determinada manera y dice esta acción o inacción está penada y está prohibida porque va contrario a la ley. Luego, imputabilidad hace referencia a la capacidad que tiene el sujeto para reconocer que esa conducta que llevó a cabo va contrario al orden jurídico, ¿no? Y la punibilidad, por último, es esa amenaza que establece la ley referente a quien lleve a cabo esa acción o inacción. No, podríamos decir que está muy relacionado con la pena de los delitos, cuando realmente la pena es cuando ya se establece que la persona es culpable y se le pone una pena, sino la punibilidad es esa amenaza previa, no tiene que existir una amenaza previa para que a la hora de determinar si la persona es culpable, pues se pueda aplicar, ¿no? Ahora, eso es un delito, es una característica general, es una forma general de las conductas ya previstas por la ley, pero ¿qué es un crimen? Bueno, en doctrina muchas personas lo equiparan, ¿no? Como que delito y crimen es lo mismo, incluso en la cultura popular lo entendemos como que es lo mismo. Sin embargo, el crimen, y en este caso creo que es muy importante tocar esa diferencia, es que está reservado para ciertas conductas que son consideradas graves, ¿no? Por ejemplo, un delito es
daño patrimonial. No es que yo voy y rompo el cristal de la casa de mi vecina, eso es considerado un delito, ¿no? Pero el crimen estaría reservado para aquellos delitos que son considerados graves, según algunas autoras, algunos autores y algunas legislaciones en diferentes países, ¿no? ¿Cómo sería un delito grave? Bueno, podrían ser lesiones, podrían ser amenazas, podría ser en algunos casos el homicidio, ¿no? Dependiendo. Pero sí, en la generalidad, las lesiones y el homicidio lo vamos a encontrar como delitos graves, ¿no? Eso es la principal diferencia entre un delito y un crimen. Voy a estar hablando particularmente de delitos y particularmente de crímenes. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora hay que hablar específicamente de qué son los crímenes de odio. Ya les expliqué qué son los delitos, pero hay que hacer referencia a qué son los crímenes de odio. Bueno, son estos delitos, necesariamente tienen que ser delitos que están motivados por prejuicios, ¿no? Por prejuicios de las personas que llevan a cabo la acción. Es decir, que es necesario que tengamos dos elementos, incluso hay personas que hablan de un tercer elemento, para que se hable de un delito o crimen de odio. ¿No? Para empezar, es necesario que sea un delito. Si es una acción que no está condenada por la ley, entonces no se puede hablar de un delito de odio. En segundo término, estaríamos hablando de el elemento de una comunidad o de una población que ya sea minoritaria o mayoritaria, que está en alguna situación de desventaja o de vulneración, ¿no? Porque se atentan a diferentes derechos humanos al discriminar a estas poblaciones o sectores de la población. Y por último, hay una motivación prejuiciosa, ¿no? Hay quienes únicamente dicen que son necesarios estos dos elementos, ¿no? El primero que es el delito y el segundo la motivación prejuiciosa, pero bueno, eso ya dependerá de cómo lo quieran percibir, pero sí lo indispensable es precisamente eso, que tiene que estar previsto por la ley y que la motivación de la persona que lo lleva a cabo está basada en prejuicios, no en prejuicios hacia la otra persona que es víctima de ese delito por características muy particulares de la misma. No, ahora, para que exista este delito hay diferentes ámbitos, como puede ser la raza, la etnia, la nacionalidad, la religión, el género, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y la en cuestión de discapacidades, ¿no? Ahora, ocurre cuando el autor o la autora designa intencionalmente hacia una persona o a veces puede ser una propiedad como su objetivo de su conducta delictiva por esas características, ¿no? Ya sea por la raza, por la nacionalidad, y en cuestiones de objetos no es tanto por lo que son, sino más bien por lo que representan, ¿no? Cuando se habla de religión podrían ser los centros religiosos, como son las mezquitas, como son, no sé, las iglesias o cuestiones así, que más allá de lo que es el objeto en sí, es más bien lo que representa para esa comunidad. Incluso también pueden ser objeto de estos delitos algunos centros de apoyo, de defensa de derechos que protegen a estas personas, ¿no? También podrían ser objeto u objetivo de esta conducta, ¿no? Y al mismo tiempo, la persona que lo llevó a cabo tiene que haber expresado su hostilidad hacia alguna o varias de esas características durante la comisión del delito. O sea, no basta con que se lleve a cabo una lesión o que se lleve a cabo un homicidio, si no se demostró que hubo una hostilidad específica por esas características, ¿no? Algunos elementos adicionales que otras autoras y otros autores han mencionado es que las víctimas son intercambiables, ¿no? O sea, que quien lleva a cabo esta acción no lo escogió o no escogió a su víctima porque la conocía directamente o porque formaba parte de su círculo, sino que podría ser cualquier persona con las mismas características víctima de esta situación. Por ejemplo, en el caso de los delitos por cuestiones raciales, pudo haber sido una mujer, pudo haber sido un hombre, pudo haber sido una niña, pudo haber sido un niño, o sea, no importa tanto el aspecto personal, sino más bien las características que la persona que lo llevó a cabo detectó, ¿no? Como podría ser el color de piel. Y otro elemento que hace mención es la relación que existe entre el autor o la autora y la víctima, la cual debe o debería ser mínima o inexistente, ya que así se acredita que no hay otra motivación más allá del odio, ¿no? Por ejemplo, y algo tocando ya un ejemplo un poco más cercano, más real, podría ser creo que fue el año pasado, si no me recuerdo, cuando sucedió todo este movimiento de Black Lives Matter,
en el que pues un agente de policía pues llevó a cabo el homicidio de una persona que estaba arrestando, la cual era afrodescendiente, ¿no? Entonces era en un principio un claro ejemplo de una situación de un crimen, sí, un crimen de carácter racial, un racista, ¿no? Pero según algunas investigaciones, que todavía no se sabe si es cierto, esas dos personas se conocían previamente, ¿no? Y que ya había un lazo de enemistad previamente que no era tan relacionado con la situación racial, ¿no? Entonces quedó como que ahí en duda si fue un crimen racista o fue un crimen de otra índole. Por eso es que es importante, incluso sería necesario que hubiera una relación mínima o inexistente entre víctima y victimario o victimaria. Ahora, ya centrándonos en términos un poco más jurídicos, ¿en qué consiste la tipificación? ¿No? Que es un término que les había mencionado antes acerca de la conducta. Bueno, antes hay que hablar sobre lo que es un tipo delictivo, que es la descripción que hace la ley de una conducta o hecho que estima antijurídicos y que son necesarios implementar una sanción de carácter penal, ¿no? Entonces, cuando nosotros o nosotras decimos, no, es que ese delito no está tipificado, pues la verdad es que es un término mal empleado, porque en sí estamos hablando del tipo delictivo o del tipo penal, ¿no? Tipificado entonces es la acción, es la conducta, no el delito. O es que la conducta que se lleva a cabo tiene que adecuarse exactamente dentro de los términos que establece la ley. Entonces, tipo es distinto de tipicidad, pero van de la mano, ¿no? Si no existe un tipo penal, no existe una tipicidad, pero no son lo mismo. Entonces, el tipo es la descripción de la conducta dentro de la ley y la tipicidad es la adecuación de la conducta que ya se llevó a cabo dentro de lo que está descrito por la ley. Entonces, se hace mención, por ejemplo, de que si una conducta, por muy reprochable que nosotros consideremos, no encuadra con lo que está descrito por la ley, no existe un delito y aquí es cuando opera la atipicidad. Esto es importante porque cuando nosotros como ya en el ámbito jurídico penal, llevamos a cabo, bueno, se lleva a cabo la detención de una persona y se le va a imputar un delito. A veces se utilizan delitos que no encuadran y por lo tanto la persona queda libre. No significa que sus acciones no hayan sido incorrectas o que no sean antijurídicas, sino que la abogada, el abogado no supo encuadrar la acción con el tipo y se le ocurrió poner cualquier otro, ¿no? Entonces ese es el problema y sucede que no encuadra, no hay una tipicidad. Y aquí es donde dentro de los principios jurídicos que conocemos aplica el no hay crimen sin ley, ¿no? Si no hay una ley que lo prevea como un crimen, no existe un crimen como tal. Y este es un principio jurídico ya consagrado en la Constitución, en el artículo 14, el párrafo tercero, que indica que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. Entonces aquí es cuando tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos con los delitos que vamos a estar imputando a la persona, porque si decimos la conducta, ok, medio se parece, vamos a tener problemas durante el proceso y es muy probable que la persona quede libre, ¿no? Así haya cometido verdaderamente un delito. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer un crimen de odio según la motivación? Ya les mencionaba yo algunas de estas categorías en las cuales están divididos los crímenes de odio. Y en primer lugar podremos encontrar la raza, la etnia, la nacionalidad, que también son considerados como delitos de naturaleza racista o xenófoba, ¿no? Estos afectan a las personas por su origen étnico, por su idioma, por su estatus migratorio o cualquier otra característica relacionada a ello, como podría ser el color de piel, ¿no? Ya sea que estas características sean reales, que realmente sean así, ¿no? O que sean percibidas por la persona que lleva a cabo esta acción, o que sean autopercibidas por la persona que es víctima de estas acciones, ¿no? Entonces, incluso las personas que son activistas en contra del racismo o de la xenofobia u organizaciones de la sociedad civil podrían ser blancos o podrían ser objetivos de las personas que cometen estos crímenes, ¿no? Así como quienes están ayudando a personas refugiadas o personas migrantes, ¿no? Aquí no hay una distinción tan clara entre lo que sería el género, la edad,
o cualquier otra categoría más allá del color de piel, del origen étnico, del acento, del idioma o de la situación migratoria. O sea, son características de este tipo las que llaman la atención de quienes cometen este tipo de crímenes. Ahora, ¿qué indicadores son necesarios para detectar un crimen de odio? Bueno, hay ciertas preguntas que están ya pues bien establecidas para detectar si estamos frente a un crimen de odio por esta motivación o no. Para empezar, reconocimiento de las víctimas o testigos en caso de que sea un homicidio, de que hubo una motivación efectivamente racista o xenofóbica, ¿no? Además de que durante la acción, antes o después o durante, se llevaron a cabo comentarios, ya sean escritos o ya sean orales, ¿no? Que se hayan dejado grafitis o pintas o que se hayan llevado gestos que hacen alusión a prejuicios, ¿no? En algunas escenas se pueden encontrar pues carteles o grafitis o cualquier otro símbolo, ¿no? Que haga alusión a prejuicios de carácter racista o xenofóbico. También que el lugar donde se haya llevado a cabo esta acción pudo haber sido una con importancia cultural, ¿no? Para la persona que fue víctima, o que sea una organización civil que combate este tipo de problemas. Como les mencionaba, podría ser una, no sé, asociación civil que ayuda a personas refugiadas, que combate el racismo, cualquier otro tipo de estas asociaciones civiles que tienen estas motivaciones, también podrían ser blancos, también podrían ser espacios donde sucedan estos crímenes, ¿no? Y además que el suceso haya sido durante una fecha representativa para las comunidades afectadas, ¿no? Eso por cuanto hace a la raza, la etnia y la nacionalidad. Y también que quien es autor o quien es autora de estos crímenes que pertenezca a algún grupo de odio. No, ejemplo de ello lo podríamos encontrar en, bueno, décadas pasadas en Estados Unidos, que se conformó el Ku Klux Klan, ¿no? Que muchos de ustedes pueden conocer, pueden ubicar, que era precisamente una agrupación de personas que se dedicaban a llevar a cabo actos y crímenes de odio contra personas afroamericanas, ¿no? O racializadas en general. Igualmente, personas que pertenecen a, no sé, las personas nazis, ¿no? O cualquier otro tipo de estas agrupaciones, que su motivación precisamente es la alienación de otros grupos. Ahora, por cuanto hace a la motivación por la religión, son delitos que tienen naturaleza antisemita, no antimusulmán, generalmente que son quienes reciben más, son más blancos, ¿no? De crímenes de odio. Estos son afectan a las personas ya sea por su religión, por profesarla, por llevar a cabo prácticas religiosas, y pueden ser estas situaciones pues reales o percibidas, ¿no? Igualmente. Y esto se lleva a cabo en fiestas de carácter religioso, incluyen grafitis, en muchos casos incluyen restos de animales, ¿no? Como cerdos. Saben que algunas religiones no comen cerdo, entonces llevan a cabo dejando restos o sangre de cerdos alrededor de centros religiosos, en centros comunitarios o en los hogares de las personas que forman parte de esta comunidad religiosa. Estos delitos podrían ser también dirigidos particularmente a quienes portan alguna vestimenta, algún objeto que les señale como parte de esa comunidad religiosa, como son las mujeres con ley hijab, ¿no? O cualquier otro objeto distintivo de su religión. Igual algunos indicadores son el reconocimiento propio de las víctimas o de testigos, de producciones de comentarios orales pues, o escritos, gestas, pintas, grafitis que hacen alusión a los prejuicios, que el lugar donde sucedió sea con una importancia religiosa, como es el caso de las mezquitas o las iglesias, etcétera, que la propiedad, como son estos centros culturales o religiosos, ya hayan sido objeto de ataques y crímenes de odio en anterioridad, ¿no? Que se hayan encontrado en las escenas objetos que sean ofensivos, como les mencionaba, la alusión de los restos de animales, no sangre de animales, que se haya encontrado algún símbolo representativo que haya sido, pues no sé, profanado de alguna manera, que la víctima se autoperciba o sea identificable físicamente como parte de un grupo religioso, que este suceso se haya llevado a cabo en alguna fecha importante para el grupo religioso, o nuevamente que el autor o la autora
forme parte del grupo de odio contra este tipo de personas, ¿no? Se han hecho más que nada análisis de los crímenes de odio a los que han sido objetos las personas musulmanes por los prejuicios que han crecido estas últimas décadas, ¿no? Relativas a el terrorismo y todo eso. Entonces, usualmente son las personas que sufren más actividades basadas en prejuicios, ¿no? Principalmente en países afectados por situaciones como el terrorismo, como podría ser en Estados Unidos o en España. Ahora, hablando de género, la identidad de género, expresión de género, voy a detenerme un poco cuando hable de feminicidio. Ahorita voy a proceder a hablar sobre la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Estos crímenes surgen a través de la identificación y la persecución de la disidencia sexual de ciertos rasgos corporales, como comportamientos, formas de vestir, que son propiamente relacionadas con las personas que forman parte de la comunidad LGBT y ¿no? Algunos indicadores aquí se habla de una violencia más sistemática, más allá de simplemente cómo lo lleva a cabo el autor o la autora, sino que ya se habla de indicadores que involucran a cómo lo percibe la sociedad, ¿no? Porque el crimen de odio hacia una persona que forma parte de la comunidad LGBTIQ más no termina en que la persona culmina el acto, sino que viene una revictimización por parte de las personas externas, ¿no? Entonces, algunos indicadores son que la forma del crimen se llevó a cabo ya sea dejando el cadáver desnudo, con manos y pies atadas, con golpes, con señas de tortura y con muchos otros indicadores que se pueden ya imaginar. Adicionalmente a esto, una vez que se encuentra el cadáver, ¿no? Las notas periodísticas que vienen sobre ello no hablan directamente sobre la orientación sexual de la persona, sino que hablan de costumbres raras, hacen alusión a elementos que degradan a la víctima, como en el caso de las víctimas trans, que se utiliza su death name, ¿no? Que es el nombre con el que ya no se sienten identificadas o identificados y que a pesar de ello siguen siendo utilizados durante las notas periodísticas, ¿no? Y por último, los reportes policiales reportan este crimen como una consecuencia de la vida sexual de la víctima o de sus preferencias de orientación sexual y de su identidad sexual, ¿no? Perpetuando así los prejuicios y estereotipos socialmente ya adoptados. Entonces, aquí vemos que hay una especial participación por parte de las personas que no formaron directamente parte del crimen y a la hora de llevar a cabo las lesiones o el homicidio, pero que sí socialmente forman un papel indispensable para cómo se entiende ese crimen, ¿no? Cómo se percibe socialmente ese crimen. Ahora ya hablando sobre la discapacidad, hay discapacidad por motivo de discriminación, cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tengan por objeto obstaculizar o dejar sin reconocimiento a las personas que tienen alguna discapacidad. No además de ello, bueno, le privan de libertades políticas, económicas, sociales, culturales, civiles, etc. Es muy particular que cuando se trata de delitos o crímenes de carácter o con odio hacia personas con discapacidad, no siempre, en muchos casos sí, pero no siempre van dirigidos a lesionar o a privar de la vida, sino que en muchos casos van dirigido más bien a negar o a obstaculizar el acceso a servicios públicos. No, eso sucede mucho en el ámbito de la discapacidad, que no es como de que les priven de la vida o que lleven a cabo algún acto que afecte directamente su salud, sino que más bien les niegan espacio, les niegan derechos, no protegen sus derechos, etcétera, ¿no? Eso es algo muy particular que sucede con las personas con discapacidad. Ahora ya atendiendo a algunos criterios aplicables a la Suprema Corte, aquí sí les voy a compartir lo que tengo en la pantalla. Han sido más bien
se han tocado más bien referencia a los discursos de odio. No se habla tanto de crímenes de odio, sí se ha tocado en algunos amparos, pero se habla más bien de los discursos de odio. Aquí en estos dos amparos directos en revisión, el primero habla acerca del derecho a la libertad, que como sabemos no es absoluto. Este es uno de los derechos precisamente que a la hora de que choca o colisiona con algún otro derecho, se le da preferencia a otros derechos que van vinculados con la moral, que van vinculados con la vida o que van vinculados con la dignidad de otras personas, ¿no? Aquí, cuando hay un choque, es cuando se va a ponderar si la libertad de expresión va a tener restricciones, ¿no? Es decir, no es un derecho absoluto como otros derechos. Y precisamente hace alusión a que cuando se hace uso de la libertad de expresión para el discurso de odio, entonces las autoridades tendrán que determinar si esta libertad va a ser restringida. Y en otro amparo se dice que estos discursos de odio son aquellos que incitan a la violencia hacia otras comunidades o grupos que son históricamente o sociológicamente con ciertos rasgos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que un discurso de odio no queda simplemente en opinar acerca de estos grupos, sino más bien que a la hora de que tú ejerces tu opinión, incitas al resto a llevar a cabo acciones violentas, ¿no? Ya sea que físicamente agredan a las personas, verbalmente o psicológicamente o de cualquier otra forma, lleven a cabo acciones violentas. Entonces, un discurso de odio se distingue precisamente de discursos homofóbicos, discursos misóginos, discursos xenofóbicos, racistas, porque esos discursos, los discursos de odio incitan a quienes están escuchando esos discursos a llevar a cabo acciones violentas, ¿no? Estás incitando, estás invitando a que se lleven a cabo estas acciones, perdón. Eso es lo que ha dicho la Suprema Corte al respecto. No hay sentencias de carácter jurisprudencial que nos puedan servir un poco. Sí hay obviamente protocolos, sí hay ciertos criterios, pero no específicamente a temas de crímenes de odio. Ahora, ¿cuántos estados sí tienen contemplada una sanción para los crímenes de odio? Bueno, de las 32 entidades, únicamente 13 entidades tienen prevista alguna pena agraviada por delitos cuando son considerados por crímenes de odio. No, es decir, esto nos deja con un 40.6 aproximadamente por ciento del 100. ¿Qué estados son? Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Aguascalientes y Jalisco. Jalisco es el más reciente, son las únicas entidades que tienen prevista una pena agraviada para quienes cometen ese tipo de acciones. Esto hace referencia precisamente a que dentro del delito de omisión y dentro del delito de homicidio tienen agraviada la conducta de que se lleve a cabo por una situación de odio, ¿no? Muchos lo tienen previsto en agravantes al homicidio o en ¿cómo se llama? Por aquí lo tengo. En situaciones específicas del homicidio y de las lesiones. ¿Qué redacción se utiliza? Es muy diversa entre las 13 entidades, cada una ha decidido establecer sus propios criterios, pero en general dicen que existe odio cuando se puede identificar un vínculo o en general como alguna seña que defina los prejuicios que son por parte de la persona autora. Y aquí podemos hablar que son agravantes, ¿no? Es decir, que, ok, se acreditó que se cometió un homicidio, bueno, encima es más grave porque se llevó a cabo por situación o una situación de discriminación o de odio, ¿no? Eso implica que si la entidad prevé 10 años por homicidio culposo, si son un homicidio culposo por cuestiones de orientación sexual o por situaciones de identidad de género o por alguna otra cuestión de este tipo, se va a hacer más grave, ¿no? De 10 años puede pasar a 14, puede pasar a 20, ya dependerá de cada uno de los estados. Pero en cuestiones estadísticas eso es lo interesante, que solamente 13 entidades lo tienen previsto, y de estas 13, solamente 12 tienen previsto el delito de discriminación.
¿no? Y ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un crimen de odio y la discriminación? Bueno, es que la discriminación va más vinculada a negar el acceso a ciertos derechos, negar el acceso a servicios públicos, negar el acceso a ciertos espacios, que si bien no están afectando físicamente en muchos de los casos a las víctimas, sí las afectan en su acceso pleno de derechos, ¿no? Esa es una gran diferencia con la discriminación. Y ciertamente ya muchos estados, muchas entidades del país la tienen prevista como un delito. Incluso esta acción no solamente se limita en el hecho de negar espacios, negar acceso a ciertos espacios, negar derechos o servicios, sino que también estas personas incitan o provocan el odio hacia la persona, ¿no? Provocan violencia por parte de más personas, ¿no? Aquí un caso clave, podríamos mencionarlo así, es el caso de Ainara versus Jocelyn Hoffman, ¿no? Quizás algunos de ustedes la ubiquen. Es un caso pues, muy mediático, muy importante realmente respecto a cómo concebimos la justicia. Y es que una relatoria muy rápida de lo que sucedió es que Jocelyn Hoffman es conocida como Just Stop, no hace contenido en su canal de YouTube y en muchas otras plataformas. Eh, Hace varios años, no recuerdo exactamente el año, pero no pasará de 5, ¿no? Por ahí de 2019 creo, subió un video en el que habla acerca de una joven haciendo alusión a ella de manera muy despectiva de múltiples formas, ¿no? Y encima hace alusión a un video, ¿no? De carácter sexual de la joven de la que está hablando y de la que se está burlando. Y posteriormente esta chica que se llama Ainara, que es la víctima en esta situación, pues menciona que además de que ella pues resulta ser la víctima en esta historia, en ese momento era menor de edad y lo sucedido en esa cinta no fue realizado con su consentimiento, ¿no? Es decir, estaban frente a una cinta que contenía una violación hacia una menor de edad, ¿no? O sea, entonces, y encima, ya de por sí, sumada a la situación traumática que vivió Ainara, Joss sube este video, lo que hace que mucha gente se dirija hacia Ainara con odio, con ofensas, con insultos, con amenazas, ¿no? Incluso. Y lo que hace Ainara después de algunos años es decir, ¿saben qué? Ya me siento lista para emitir mi denuncia y la denuncia a Joss y a sus agresores, quienes en ese entonces eran menores de edad, ¿no? No se prestó tanta atención a lo que sucedía con sus agresores, sino que la atención se centró en Jocelyn, porque decían, no, es que estaba haciendo uso de su libertad de expresión y no sé qué. El caso es que originalmente estaba siendo imputada por el delito de pornografía infantil, porque como les decía, Jocelyn hacía alusión de que había visto el video, que tenía el video, donde quien actuaba en ese video era, o quien estaba en ese video era una menor de edad, ¿no? Sin embargo, me imagino que fue a través de arreglos entre abogados, se llegó a la conclusión de que en sí no iba a estar ella por el delito de pornografía infantil, sino por el delito de discriminación. Y sí, lo cierto es que se acreditaban las conductas porque el video que llevó a cabo Jocelyn incitaba a la violencia hacia Ainara, ¿no? Además de ello, de que hacía comentarios despectivos a su físico, a su persona, a su integridad, a su dignidad directamente, ¿no? Afectaba la dignidad de Ainara y es por eso que la pena de pornografía infantil pues se fue trasladada a la de discriminación, que es mucho menor y además fue reparada a través de otras sanciones, ¿no? No tuvo que estar en la cárcel cumpliendo una pena, sino estuvo por una medida preventiva, eso ya es tema de procesal penal, pero la cuestión es que entre las penas que se le aplicaron o las sanciones es de una reparación del daño integral, no solo con pagar una multa, sino también grabando contenido en los diferentes medios de comunicación con los que ella cuenta, hablando acerca de lo que ha estado aprendiendo sobre cómo evitar, erradicar, prevenir la discriminación contra las mujeres y de otras índoles, ¿no? O sea,
La pena para reparar el daño fue precisamente esa, entre muchas otras medidas que creo que mucha gente estuvo en contra, ¿no? Dijo que merece estar en la cárcel, que ese no es un tipo de justicia, pero bueno, eso ya es tema para otra sesión. La cuestión es que precisamente esa es la importancia de tener previsto el delito de discriminación, porque va aplicado a todas aquellas personas que lleven a cabo acciones que atenten contra la dignidad humana de algunas personas por situaciones de edad, de género, de estado civil, de embarazo, de raza, color de piel, situación migratoria, o sea, son múltiples las que están previstas por el delito de discriminación y estos empeoran o se agravan si quien los lleva a cabo es un servidor o una servidora pública durante sus funciones, ¿no? Ahí en el documento que les mandé están la entidad enlistada con el artículo, obviamente, del Código Penal, porque estas son situaciones previstas de los códigos penales, y pues sí, cómo está ahí el tipo penal. Ya no quiero centrarme tanto en cómo están redactadas, lo que sí es que algunas situaciones generales se las voy a mencionar más al final. Ahora, ¿qué marco internacional protege a las personas de sufrir de discriminación? Pues es un marco internacional muy grande. Algunos derechos reconocidos son el derecho a la vida. Las normas o instrumentos internacionales que lo tienen previsto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, en el artículo 4, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 6, y pues algunos otros derechos previstos son el derecho a la integridad personal, el derecho a la no discriminación, derecho a la igualdad, la prohibición contra las torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos y las garantías judiciales. Hay diferentes tratados, instrumentos internacionales que lo tienen previsto en diferentes artículos. Ahora, haciendo, creo que se me da tiempo a hablar, sí, haciendo un especial énfasis en el feminicidio. Aquí viene una pregunta que genera controversia entre las y los doctrinarios, y es si el feminicidio está comprendido como un delito o crimen de odio. Y la respuesta es que depende. O sea, hay autores que dicen que sí, hay autoras y autores que dicen que no, y lo cierto es que, según algunos criterios, depende mucho cómo se lleva a cabo el feminicidio, depende de cada caso para considerar si era una situación de odio o no, ¿no? ¿Por qué depende? Bueno, vamos a recordar algunas cuestiones que ya les había mencionado, ¿no? Sobre cómo reconocer un crimen de odio, y es uno, que las víctimas tienen que ser intercambiables, es decir, que cualquier persona con las mismas características pueden ser víctima de esta conducta, y dos, que la relación entre víctima y autor o autora tiene que ser inexistente. Ahora, ¿por qué depende? Porque uno de los criterios principales para determinar si es feminicidio o no, para empezar, es si existía un vínculo entre la víctima y el victimario, ¿no? Es decir, si se conocían ya sea a través de una relación laboral, ya sea a través de una relación afectiva, o sea, que exista un vínculo de ese carácter, ¿no? Entonces, al existir un vínculo directo entre el víctima y victimario, entonces ya no se cubren estas dos características porque la víctima no fue intercambiable, directamente fue ella quien se centró en el objetivo o el blanco de los crímenes realizados o de los delitos por parte del feminicida, por ser ella, no adicionalmente de que era una mujer y adicionalmente de que era su expareja, excompañera, etcétera, ¿no? Y encima que sí existe una relación previa, muchas veces estrecha, entre la víctima y victimario. Entonces, por eso es que se dice que no se cumple con este criterio de que el feminicidio es un crimen de odio. Pero ¿por qué les digo depende? Bueno, porque no todos los feminicidios suceden con estas características, ¿no? El delito de feminicidio ya está previsto por las 32 entidades en sus respectivos códigos penales. Sí existe una tipificación, sí existe un tipo penal dirigido exclusivamente al feminicidio. Esto obviamente por esfuerzos internacionales. No es como que todos los congresos estaban muy de acuerdo, pero ya está previsto en los 32 estados, bueno, 31 estados y la Ciudad de México. Pero ¿por qué les digo que depende? Bueno,
¿qué situaciones mínimas tienen que ser acreditadas para hablar de un feminicidio? Uno, que la víctima sea mujer. No, eso todo el mundo lo sabe, no puede haber feminicidio hacia un hombre, y decir feminicidio que tiene que ser hacia una mujer implica que sea una mujer cisgénero o una mujer transgénero, ¿no? Es decir, que se autoperciba y se autodenomine como una mujer. Y esa es una situación que ha entrado en controversia en muchísimos lados. O sea, creo que casi ningún estado, muy pocos lo tienen previsto como la autopercepción, como que sea suficiente para hablar de un feminicidio. Ya se han movido muchos colectivos, se han movido muchas organizaciones para hablar de un transfeminicidio, ¿no? Pero bueno, de momento entramos con eso. Ahora, ¿qué otras situaciones tienen que estar previstas? Bueno, que se hayan encontrado signos de violencia sexual de cualquier tipo, que hayan sido infligidas lesiones o mutilaciones que sean de carácter degradante antes o después de la privación de la vida, que haya datos que acrediten que hubo una incomunicación de la víctima o que el cuerpo haya sido expuesto en lugares públicos, ¿no? Además, claramente, de que hayan existido lazos afectivos e íntimos de relación sentimental, de confianza, o que haya habido ya una previa antecedente de violencia por cuestiones en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, o que haya habido amenazas o situaciones de acoso previas, ¿no? Pero vamos a centrarnos en las que mencioné primeramente, cuando la víctima simplemente no fue porque establecía algún vínculo con con el victimario, sino que más bien simplemente porque, no sé, iba en la calle o estaba solo en su casa, o que incluso algunos estados lo prevén como que quienes se hacen pasar por conductores de algún transporte, ¿no? Ya hablemos de Uber, hablemos de, no sé, taxis o cosas así, que no es porque hayan conocido a la víctima previamente, sino simplemente porque era una mujer. Entonces ahí sí podemos hablar de un crimen de odio, ¿no? Y de un feminicidio especialmente cuando se cubran estas situaciones que ya les había mencionado, ¿no? Cuando haya lesiones, mutilaciones, incomunicación, violencia sexual, todo ese tipo de situaciones, ahí podríamos hablar de un crimen de odio muy particular, ¿no? Por eso es que el feminicidio eh, también podríamos considerarlo como un crimen de odio, pero depende mucho de la situación particular que estemos analizando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pena que se ha previsto? Creo que la mayoría de las entidades coinciden en que el mínimo son 60 años, no es mucho más alta la pena que cuando es un homicidio simple. ¿Y de qué manera ha sido considerada esta figura típica? Bueno, el 19% de las entidades lo tienen como un agravante del homicidio y el 81% de las entidades lo tienen como una figura autónoma, es decir, como un delito aparte que no depende del homicidio. ¿Qué bienes jurídicos tutelados se ven a nivel estatal? Pues el que más coincide obviamente es el de la vida, ¿no? Porque pues, se priva de la vida a una mujer, pero se han hablado de otros más que son complementarios, ¿no? Como es el caso de la integridad corporal, la dignidad, el acceso a una vida libre de violencia, la igualdad de género, la violencia de género. Solamente una entidad por cada uno de estos, de la vida, la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia y la violencia de género, solamente una entidad lo tiene previsto así, y el resto solamente lo tienen dentro de, el derecho a la vida. Entonces, previo a que se hablara de un feminicidio como un delito autónomo, que de hecho pues lo es, ¿no? Muchas entidades lo tienen todavía como un agravante del homicidio, pero lo cierto es que es un delito autónomo. Surge la controversia de por qué tendríamos que considerarlo precisamente un delito autónomo y no como un homicidio común y corriente, ¿no? Bueno, lo cierto es que el homicidio, esta figura, ¿no? Ese delito está creado para proteger la vida, ¿no? El bien jurídico tutelado es la vida, pero con el feminicidio hay una particularidad de que es un delito más complejo,
que no solamente protege la vida, no protege la integridad, protege la dignidad, protege el acceso a una vida libre de violencia por parte de las mujeres, y es por eso que se configura como un delito autónomo, ¿no? Distinto, que no depende del homicidio. Muchas personas, muchos autores se opusieron a que fuera introducido al Código Penal de sus entidades porque no lo consideraban como un delito aparte. Y lo cierto es que hay que contemplar que no solamente se ataca a la víctima, o sea, que no solamente se lleva a cabo la acción de privar de la vida a una mujer, sino también todo el discurso que hay detrás de esta acción, ¿no? Que forma parte de un discurso social, ¿no? En el cual la mujer forma pues un rol muy particular, ¿no? Donde las víctimas se encuentran precisamente en esas situaciones que les mencionaba, ¿no? Que fueron incomunicadas, que fueron agredidas sexualmente. Eso es lo que la hace una figura autónoma, ¿no? Que es muy, muy complejo configurar o entender el feminicidio más allá de privar la vida de una persona. No es más complicado que eso, porque precisamente, y es de mencionar, no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Hay algunos que son únicamente considerados como homicidios. Por un ejemplo muy simple, alguien va manejando por la calle y atropella a una mujer y muere, ¿no? Esto no sería considerado un feminicidio, pero si fue con estas características que les mencioné, entonces sí. Y eso es muy importante destacarlo porque empiezan con situaciones de que, ay, es que entonces, ¿por qué no hacen uno especial para esta comunidad o para esta otra? ¿O por qué no son homicidios? Simplemente, bueno, es que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Simplemente los cubren con al menos una de las características que ya les mencioné. Si sucede en otras circunstancias, entonces tiene que ser previsto como, o analizado como un homicidio. Los protocolos utilizados y que deberían ser utilizados en todas las entidades indican que todos los homicidios de las mujeres tienen que ser analizados primeramente como un feminicidio. Siempre, siempre. Esa tiene que ser la regla. Y digo tiene porque no es la regla. Incluso en Veracruz no es la regla. Y es una de las críticas que se ha hecho a la Fiscalía Especializada, precisamente el hecho de que no es la regla el que se analicen los delitos contra las mujeres así. ¿Por qué? Bueno, comenzamos con el criterio de que es un feminicidio y a partir de ello determinamos si se queda como feminicidio o si se reclasifica a homicidio. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender mejor cómo sucede el delito, ¿no? Si nos damos cuenta de que, ok, no se acredita ninguna de las circunstancias como la incomunicación, la violencia sexual, las lesiones o las mutilaciones que les mencioné, bueno, entonces lo reclasificamos como un homicidio. El problema es que las cifras en muchos estados están mal proporcionadas porque los delitos de las mujeres o de los homicidios contra las mujeres primeramente son clasificados como homicidios y después, si les da tiempo, ya analizan si realmente era un feminicidio. No, eso es un problema que tenemos con nuestras estadísticas. Entonces, si ya de por sí se habla que suceden 10 feminicidios diarios en México, imagínense cuántos serían si se clasificaran correctamente, ¿no? Ahora ya, por último, terminando respecto a las redacciones que se han implementado ya a manera personal, algunas situaciones que pude observar es que, para empezar, no todos los delitos lo tienen previsto, no tienen un agravante por tratarse de un crimen de odio. En otro, solamente lo tienen previsto en dos tipos de delitos que serían el homicidio y las lesiones, cuando personalmente creo que podría ser un agravante de cualquier otro delito, particularmente el delito de amenazas, por ejemplo, entraría perfectamente en un agravante si fuera con una motivación de odio. Y por último, que todavía hay términos que ya no se adecuan a la realidad social, ¿no? Que son términos que en su momento pues parecían los adecuados, pero ciertamente ahorita ya no se habla con esos términos. Por ejemplo, el término de orientación sexual. Muchas legislaciones todavía hablan de una preferencia sexual, cuando ciertamente no es una preferencia, no es como que decidan la preferencia sexual, sino más bien es una orientación. Esas son situaciones que tienen que cambiarse. Todavía se habla de sexo cuando debería hablarse de género.
hace falta precisamente incluir la autopercepción, ya que en muchos estados, para que fuera acreditado un feminicidio de mujeres trans, primero no consideraban autopercepción y además de ello tenían que acudir a la vida privada de la víctima. Ok, si cómo vestía, cómo se refería a sí misma, cómo la consideraban las personas que vivían a su alrededor, si realmente las demás personas le percibían como una mujer, entonces se hablaba de un feminicidio, cuando pues ya no debería ser así, ¿no? Incluso también consideraban aspectos hormonales, quirúrgicos, o sea, situaciones que van en contra de la dignidad de las víctimas, ¿no? Sí, ay, muchas gracias. Muy, muy interesante y súper completo todo lo que nos platicas. Algo que sí nos preguntaron, y digo, no ahorita, pero anteriormente cuando estábamos como en todo este proceso de organización del evento, era si alguien es víctima de un crimen de odio o si algún familiar o alguien o lo llega a presenciar, ¿cuál es el proceso que se debe seguir para pues tener esta parte legal bien cubierta y que no vaya a suceder por ahí algún tipo de cosa rara que al final pueda poner en peligro que el caso se concrete como es debido y pues que quede en impunidad, porque como sabemos en México la impunidad es muy, muy alta. Entonces, Sí, bueno, lo principal es buscar en nuestra legislación estatal si está prevista un agravante para crímenes de odio. No, como les mencioné, solamente 13 entidades lo tienen previsto. Si ustedes viven o son víctimas de estos crímenes en una entidad que no lo tiene previsto, lo máximo que van a conseguir es la pena máxima del delito base, ¿no? Ya sea el caso del homicidio, ya sea el caso de lesiones, que son los únicos que lo tienen previsto. Si no, podrían irse por otros tipos penales, como podría ser el tipo penal de discriminación, que ciertamente tiene una pena usualmente menor que la de homicidio, por ejemplo. Pero primero buscar eso, ¿no? Obviamente para eso necesitan asesoría legal, casi ninguno de estos procesos se lleva solo, sino que necesitan de un abogado, una abogada, para que les pueda ayudar. Entonces, si consulten y tengan siempre la referencia a eso de dónde sucedió, para saber si puede haber un agravante. En segundo término, precisamente hacer alusión, una vez que ven que su entidad lo tiene previsto, a que hubo ciertas características que la podrían hacerse ver como un crimen de odio, ¿no? Como son las características personales o físicas de la persona, ya sea el color de piel, ya sea la orientación sexual, ya sea su identidad de género, esas situaciones, hacer mención de ellas siempre que se pueda, cuando se está hablando de este crimen, ¿no? Porque pueden pasar desapercibidas, como podría ser el caso en muchas ocasiones de la identidad de género, ¿no? Hacer siempre alusión a cómo se percibía esa persona en caso de que sean familiares más quienes están llevando a cabo este proceso y no tanto la víctima, cómo se percibía, cómo se denominaba, también atender a, bueno, hacer alusión que existen ya protocolos, tanto de la Suprema Corte de Justicia como de algunos organismos internacionales, que pueden servir un poco para guiar la visión que van a tener las personas a la hora de llevar a cabo pues, el proceso y todo eso. Pero lo cierto es que muchas veces depende de dónde sucede el crimen para entender si va a haber una justicia integral, si va a haber una reparación integral del daño o si no va a haber, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo principal es que se mantengan al tanto de su proceso, si pueden ayudar proporcionando información que sea útil, entonces en eso pueden ayudar, porque muchas veces depende más bien del actuar de las autoridades y de las representantes y los representantes legales que de nosotras y nosotros como víctimas o familiares, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? Pero eso es en lo que podremos ayudar estando desde este lado, ¿no? Vale, muchas gracias. Y luego otra duda que a mí me surge en lo personal es esta parte que tú mencionabas en los feminicidios, no está contemplado la parte de autopercepción y la parte de las mujeres trans. ¿Y qué podemos hacer para que esto se contemple? O porque realmente es un problema
que no se contemple esto al momento, incluso en temas de estadística, que ya ni hablamos de eso porque luego está todo mal en las estadísticas, pero también en temas del proceso legal y la justicia que se pueda lograr. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos presionar a las autoridades o qué podemos hacer para que este tipo de crímenes se tengan en consideración a las personas trans? Pues precisamente hay muchos estados que no lo tienen previsto, la autopercepción, la identidad de género, como eh, una situación importante para determinar el feminicidio. O sea, no podría decir la cantidad exacta, pero cierto es que es la minoría. Creo que como 2 o 3 estados sí hablan de una autopercepción y de una identidad de género autopercibida. Entonces, desde este lado nos queda, para empezar a analizar la legislación que tenemos, ¿no? Ver precisamente qué huecos hay, qué lagunas hay y a quiénes afecta. Porque, bueno, para empezar, a hombres y a mujeres cisgénero puede que no nos afecte esta laguna directamente. No, obviamente, si tenemos amigas, amigos, conocidas, conocidos que son parte de la comunidad trans, pues obviamente les va a afectar y de manera indirecta nos afecta, ¿no? Pero es primero analizando la legislación que tenemos y ver, ok, en el estado de Veracruz, por ejemplo, no está hablando de una identidad autopercibida, está hablando de una identidad, ya sea que esté en papeles, ya sea que esté referenciada en documentos o, no sé, en la vida privada de la persona, no se habla de una identidad autopercibida. Entonces, a partir de ello, lo cierto es que todo este movimiento está en manos de nuestras y nuestros legisladores. Entonces, para empezar, elegir por quién votamos cuando podemos votar, no elegir qué motivaciones tienen esas personas. Hay muchas legisladoras y legisladores que llegan ya con una agenda de proteger derechos humanos, ¿no? De proteger la identidad de las personas y, ok, fijar mi atención en esas personas, decir, ok, voy a votar por esta persona porque seguramente va a promover acciones legislativas para ello. En segundo término, ya quizás un poco más de carácter de activismo más bien académico, generar propuestas de ley y presentarlas a diputadas y diputados. Eso es algo que han hecho muchos colectivos y que en algunos estados ha dado resultado, en muchos otros no. Generar exhortos, generar iniciativas y presentarlas a quienes tienen la facultad de hacerlo, ¿no? Porque nosotras y nosotros como ciudadanos lo cierto es que no podemos presentar iniciativas a menos que se junte el 0.13% de la lista nominal, ¿no? Que son millones de personas que tienen que firmar a favor, ¿no? Es muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil. Entonces, lo cierto es eso, tener la garantía o la iniciativa más bien de crear estos proyectos con la información que tenemos a la mano. Vale, muchas gracias. La organización con la que tengo un contacto ahorita, incluso formo parte de ella, es Nosotras para Ellas. Es una organización nacional que precisamente se dedica a dar asesoría de carácter legal, de carácter psicológica, para temas de violencia de género. Está así en Instagram como Nosotras para Ellas y ya para carácter psicológico, creo que hay otras, no las ubico ahorita, no recuerdo muy bien sus nombres. En carácter de activismo está Transformando Vidas, está la Red Nacional de Juventudes Diversas, está pues esta organización, ¿no? Que está aquí, está el CINET, ¿no? Donde estoy también como integrante. Pasa muy seguido. Entonces, antes de que le den de que le den su seguir a cualquier cuenta, pues revisen bien qué cuenta es, qué publica, qué información difunde, qué discursos comparte. Entonces, ya les dejé ahí mi Instagram, que es lo que más uso. Realmente Facebook lo tengo, pero no lo uso para nada. Y pues ya, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad estuvo súper completo todo. Yo me quedé súper feliz con todo lo que nos compartiste porque sí es información que sí necesitamos conocer, ¿no? Mucha gente no conoce como tan a profundidad las leyes porque puede ser un tema un poco tedioso a veces, pero sí es súper importante que nos empapemos tantito de eso. Entonces, muchas gracias por venir y haber aceptado nuestra invitación.